Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los hermanos que me estén mirando en este momento. Hoy el día es un poco, bueno, puedo decir que como muy corriente, ¿no? Pero no sabría cómo llamarle, no sabría cómo decirle. Me quiero disculpar por si se está escuchando el video un poco borroso, un poco con mucho audio, por el hecho de que estamos en horas de madrugada. Y ya saben, no se quiere despertar a nadie. El sueño es importante para cada quien, ya que cada día tienen que levantarse, ¿no? Y tienen que salir a sus trabajos. Hay que salir temprano a sus trabajos. Hay que van a hacer sus cosas. Lo que tienen que hacer, diligencias, moverse, para conseguirse el dinero, para conseguirse el diario vivir, ¿no? De cada quien, sea que sean cristianos o no. Pero bueno, el Señor me inquietó, el Padre me inquietó para poder subir un video. Yo ciertamente ni siquiera tenía programado, o sea, eso fue de imprevisto. De un momento a otro estaba grabando, o sea, estaba orando normal. Pues aconteció que estaba durmiendo y de un momento a otro en el espíritu pues sentí inquietud y el Padre me levantó, me dijo levántate. Y yo pues me levanté. ¿Qué más podía hacer? Como tenía de costumbre. Bueno, no como tenía, pero me levanté, ¿sí? Me levanté, vine, me arrodillé. Y pues el Señor me había revelado esto, me había revelado que supuestamente habían tres personas, tres entidades que me estaban haciendo la guerra. Y yo como, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿what? Pero el Señor, pues, ¿sabe qué? Me reveló la cantidad de personas y simplemente por, mm, por ya saber, con sensibilidad, etiqueta, simplemente no se da más detalle. Pero yo sé que me puso a orar, me puso a comunicarme con él y hablé un tiempito con él. Entonces, luego de terminar mi comunión con él, me levanté y fui hacia la cama, me acosté, pero entonces no podía dormir, no podía dormir y quería dormir, o sea, es necesario dormir, claro está, pero no podía dormir, no podía dormir, simplemente no podía dormir para nada, y tuve que levantarme, entonces me levanté y nada, vine para acá, no sé, vine para acá y el Señor me dijo, pues graba. Yo le dije, pero padre, ¿cómo así? Y él me dijo, sí, graba. Y bueno, el Señor quiere que, que hable sobre ciertos asuntos, ¿no? De lo que tiene que ver el asunto de lo profético. Eh, como profeta que el Señor me ha levantado, pues hay que destacar ciertos aspectos que quizás muchos no conocen y que el Padre quiere dar a entender esos puntos clave para aquellos que quieren comenzar en lo profético, para aquellos que quieren saber cómo se mueve lo profético en ciertos ámbitos o en cierta forma, para aquellos que quieren desenvolverse en el don profético o adoración profética, o sea, lo que sea, que esté llamado a sea lo profético, el espíritu de profecía, como se le pueda llamar, ¿no? Como espíritu de Dios, espíritu de profecía o Espíritu Santo, como se le puede dar a entender a cada quien de manera diferente, porque cada quien tiene una perspectiva diferente de que en el Espíritu Santo y también de los asuntos proféticos. Ya inclusive los profetas son diferentes, se mueven en ambientes diferentes, de formas diferentes, y el Señor habla y trata con cada quien de manera diferente. Pues eh, una de las cosas a entender es para entrar en lo que tiene que ver materia en la palabra, en la Biblia, pues el Señor me dio a entender ahora cuando Elías oró.
en el monte. No me acuerdo bien si es en el monte Oreb o dónde, pero yo sé que oraba. Y ese era un momento en el cual eh, eh, se había anunciado de que iba a venir lluvia. Entonces él oró en el monte y dice la palabra, relata la palabra de que él mandó a su criado a ver fuera del monte, a ver si veía nubes. Y el criado dijo que no había. Volvió, el criado le dijo que no había, y volvió, y el criado le dijo que no había. Y durante 7 veces hizo esto. Y luego fue que se dio cuenta de que se mostraba, porque decía en la palabra, vi una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano, de mi mano, algo así creo. Y pues algo que dar a entender aquí es que antes de comenzar a, a profetizar, ¿no? Antes de comenzar a decir, claro, cada quien, cuando se emociona con esto, ¿no? Que el Señor dice que lo va a levantar, que lo va a tener en esto y que lo va a mover en aquello, que son cosas buenas, por cierto. Ciertamente algo que se quiere recalcar aquí es el asunto de Santo es el Señor, bendito sea tu nombre, de que antes de profetizar, ¿no? Antes de hablar por hablar, claro, el Espíritu habla, si el Señor te manda a hablarlo, hay que primero poder entender esto, o sea, de manera de que tú puedas sopesarlo y puedas discernirlo, dado a entender, para ver si en realidad es el Espíritu de Dios que te está hablando. Pues antes de comenzar a hablarle a alguien o antes de comenzar a hacer, como dicen quizás muchos evangélicos, alguna locura, ¿no? Antes de hacer algo así, primero, una de las primeras cosas que tienes que hacer es orar. La oración es muy importante. La oración es una de las cosas más fundamentales en la vida de cada creyente, de cada persona. Es lo que cada persona tiene que hacer diario. Cuando se va a comer, se ora por los alimentos. Cuando se va a beber algo, se ora por eso que se va a beber. Cuando algo está pasando, sea que se quede librado un accidente, se ora. Antes de hacer un viaje, se ora. Antes de comenzar algún proyecto o alguna actividad, se ora para que todo salga bien. ¿Por qué? Porque es muy importante. Esa es una de las cosas fundamentales, independientemente en la vida de cada creyente. Pero en lo que tiene que ver lo profético es muy importante porque es una de las cosas que te va a hacer florecer, te va a hacer crecer, te va a hacer cambiar, te va a hacer avanzar, te va a hacer catapultar y te va a poder el Señor llevar y conceder aquello que de parte de Él tú le estás pidiendo, le estás demandando. Es muy importante que entiendas de que antes de hacer algo, tienes que orar. Número 2. Una de las cosas también que se tiene que saber entender es leer la palabra. Ahora bien, hay que analizar algo, verdaderamente. Eh, una de las cosas que el Señor de entender en el libro, bueno, yo sé que tiene que ver en el Antiguo Testamento, pero es en el tiempo en el cual Débora, la profetisa, ¿verdad? Que era la encargada de poder resolver conflictos en lo que tenía que ver Israel, y era en la cual hablaba para ver si era sí o era no, independientemente de cualquier discusión o cosa que hacía, porque relata la palabra de que ella se ponía debajo de una palma, creo que era, o de un árbol. Bueno, digámosle de un árbol.
y a ese árbol le llamaban el árbol de Débora, y era donde ella se mantenía, y cada persona del pueblo se acercaba a Débora para poder resolver sus conflictos. Y algo que se tiene que dar a entender, en el tiempo en el cual el gobernante, ¿no? Gobernante era, o comandante, Císara, pues se relata la palabra de que Císara, de que las estrellas pelearon contra Císara. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Estrellas contra Císara? ¿Qué estrellas? Eso realmente es sinónimo de cierta forma eh, lenguaje profético. ¿A qué me tengo que a qué se refiere, perdón, lenguaje profético? Es ese tipo de lenguaje que se puede desarrollar de parte del Señor cuando tú comienzas, cuando tú comienzas a comenzar, o mejor dicho, cuando se te comienza a comenzar activar lo profético. En cierta forma, hay personas, al menos en mi caso me pasaba, que en cierta forma yo veía cosas de un momento a otro, estaba sentado normal y de un momento a otro se me iba reflejando alguna imagen o algo, ¡fua! Rápido, de algún tipo de letras o símbolos, o me mostraba una persona, o me mostraba un carro, o me mostraba sea un país, territorio, me mostraba un proyecto, una iglesia, el mar, cualquier tipo de cosa. Y muchas veces eran cosas extrañas y eran cosas que no se entendían. O sea, no es para el entendimiento humano estas cosas, porque es que son de Dios. Y de la única manera que se pueden discernir es, es por parte de Dios. Que uno esté conectado, que el Señor le enseñe en cierta forma a saber cómo se entiende ese tipo de lenguaje. Pues el lenguaje profético, eh, tú que estás comenzando, eres profeta o eres evangelista, o no importa qué tipo de ministerio seas, seas apóstol, seas maestro, cualquier tipo, salmista, no importa. Y si quieres fluir en lo profético y lo estás buscando, tienes que saber de que el lenguaje profético son una de las primeras cosas que se activan. E inclusive, muchas veces han pasado de que me pasaban cosas, incluso sin haber orado. Ojo, no estoy diciendo de que la oración es menor, sino de que muchas veces al uno estar en cierta atmósfera de parte del Señor, ¿verdad? Cuando uno comienza a entrar en esa Shekinah del Padre, a moverse en esa influencia poderosa de parte del Señor, uno comienza a obtener rema de parte del Padre. Y en cierta forma muchas veces uno no entiende. Y me ha pasado que algunas veces he tenido temor y he tenido miedo de qué voy a hacer, con quién lo voy a hablar, me van a tomar como loco, o qué dirán si lo digo, a quién se lo cuento, qué voy a hacer, le oro al Padre, leo la Biblia, salgo afuera, voy al monte. Esas son cosas que venían a mí que yo decía, pero wow, pero ¿qué hago? Y lo más importante en ese momento es pedir al Señor. Si no estás seguro, en ese segundo punto, si no estás seguro de si pedirle, si pedirle al Señor que te revele y te diga, porque no entiendes esto de lo profético, pues es importante que tú busques a alguien que sepa, a tu pastor, o a alguien que se pueda mover en ello, o que sepa ministrar, porque cierta forma lo que se ministra es profecía, porque en cierta forma el Señor da a revelar cosas que uno, la persona no lo sabe, y dos, el Señor se le está dando a revelar. Y muchas veces son cosas que ni siquiera han pasado y que van a pasar, o inclusive cosas también
que el Señor desglosa de la vida de la persona, en pro de a mí, que el Señor me dé a revelar algo de la persona que yo no sepa, de su intimidad, de lo que sea. Y hablo y la persona me dice, sí, y pasa, sucede. Pero es muy importante para eso es el lenguaje profético para poder entenderlo como en ese momento decía el cántico, ¿no? Porque luego de que sucedió lo de Débora, o sea, lo de Débora, luego está el tema de cántico de Débora y Barak, creo que era, ¿sí? Porque Barak era alguien que el Señor había escogido y ciertamente eh, Sisara, bueno, ese es otro asunto, pero a lo que el Señor quiere dar a detallar, a lo que se quiere dar a detallar es en ese momento en el cual está en el cántico de eh, eh, pele- eh, se levantaron las estrellas, creo que se levantaron las estrellas, pelearon las estrellas contra Císara, pelearon sus órbitas, eh, sus, sus carruajes se golpearon, cosas así, algo así dice, de eso estoy seguro. Y para entender ese tipo de cosas, ciertamente no necesariamente tienes que ser profeta, pero como se está hablando en lo que tiene que ver el ámbito profético, pues es necesario saber y entender que el único que te puede dar a entender lo profético es Dios. Claro, no te digo de que te puede revelar otra persona, pero, pero el Padre, el Señor Todopoderoso, es el que revela, es el que utiliza a las personas, ¿no? Para así darle a entender este asunto. Si tú te pones a estudiar la palabra, si seas nuevo creyente o no en esto de comenzando lo profético, quizás no entiendas ni nada, absolutamente nada, ni un pío, nada, porque estás comenzando y a lo mejor lo anhelas y se te ha revelado, se te ha activado, pero no sabes cómo funciona o cómo se te activó o por qué, pero es necesario. Y para seguir relatando, eh, en el cántico tú te das cuenta de que son cosas profundas, de que son cosas que solamente el Señor ha de entender y de que ciertamente, como es canto de Barak y Débora, da a entender de que no solamente Débora se pudo mover en lo profético, sino Barak, porque en cierta forma pasa, sucede y acontece de que cuando el profeta está en un lugar, ¿verdad? Sea en ministración o en lo que sea, cuando lo profético de parte del Señor se activa, fácilmente se le puede pegar a una persona que nunca ha profetizado, aún sea inconverso. Aún sea inconverso. ¿Por qué? Porque ha pasado momentos. Había momentos en los cuales yo estaba normal en el grupo. Y de un momento a otro, cuando estábamos adorando, lo que sea, comenzaban a ministrar. Y cuando comenzaban a ministrar, entonces venía ministrando yo, ¿sí? Y comenzaban a venir palabras a mí y hablaba en lenguas y comenzaba a decir cosas y a desatar y a declarar y a decretar y un sinnúmero de cosas que de parte del Señor son y que en esos momentos yo podía quizá tener incertidumbre, pero contra. O sea, esto es increíble porque se activa sin necesidad de yo ir a buscarlo, se me pega, me influencia y se me comienza a activar algo dentro de mí que no se puede parar. Y eso es lo profético muchas veces, que cuando se activa, he escuchado que los profetas siempre están encendidos y ciertamente se puede decir que sí y que no. Sí,
se pueden dar activos por el hecho de que eh, si el Padre está contigo y así como tienes comunión con el Padre, tú le hablas al Padre, el Padre también te escucha, pero también te habla. Pero no porque eso depende el tipo de relación que tú tengas con Dios. Porque quizás Dios solamente te hable en momentos difíciles o en momentos específicos. Y no te hable cuando tú vayas a la calle o cuando estés en un bus o cuando estés en un carro, ¿no? Esos asuntos pasan. De que, wow, quiero comenzar a fluir en lo profético ahora, estoy en la calle o lo que sea, que el Señor comience a moverme, lo que sea, y el Señor no te habla. Así que por eso se define el sí y el no. ¿Y qué otro punto? Bueno, sobre lo que tiene que ver esto, ¿verdad? Santo es el Señor. Sobre lo que tiene que ver estos puntos que son necesarios darlo a entender, sobre lo que tiene que ver los asuntos proféticos, tienes que saber y entender que tienes que tener paciencia. Punto número 3, paciencia. ¿Por qué paciencia? Se sabe de que Dios, el Padre, nuestro Todopoderoso, ¿verdad? La luz divina, el Todopoderoso, como usted le quiera entender, la luz infinita, o como usted quiera dar, sea revelación de Cábala o sea de lo que sea. Es el Dios Todopoderoso, el único Dios que existe. Eh, Se sabe de que Dios trata con cada quien de manera diferente e individual, pero algo que tienes que entender y saber es de que tienes que tener paciencia. El Señor trata con cada quien de manera diferente y puede hacer de que en como el Señor trata contigo sea un poco más despacio, para ser sincero. Y tú dices, pero hay otros que fluyen rápido y hay otros que fluyen lento. Claro, en cierta forma influencia, perdón, en cierta forma influencia lo que tiene que ver pues el asunto de, de la relación, ¿no? O sea, perdón, de la relación, de qué tipo de relación tú tienes y qué calidad tiene la relación. Porque tiene que ser, dependiendo de la calidad de la relación que tú tengas con Dios, dependerá en cómo esto influye. Porque así mismo fluirás. Mientras más relación con Dios tengas, más podrás fluir. Mientras menos te relacionas con Dios, con lo de Dios, más con Dios, porque Dios te da a revelar lo de sí, más podrás fluir en lo profético. Pero algo que se quiere recalcar, ¿no? Algo que se quiere entender es que es paciencia. Cuando el Señor comience a usarte, Él te va a comenzar a revelar. Te va a comenzar a revelarse en sueños, revelaciones, visiones, momentos, te va a dar a entender a tu espíritu. Y claro, eso es un poco ya más avanzado, lo de que se ha revelado a tu espíritu. Y ya comenzando quizás no lo entiendas, así que es mejor por eso, es que se necesita paciencia porque sin la paciencia puedes fracasar y muchas veces errar o hacer algo que Dios no te mandó a hacer, Dios no te dijo, no te mandó a decir y puedes caer en un problema. Porque claro, el Señor te está diciendo esto, por eso me inquietó y me mandó a hablar ahora para hacerte saber esto, de que tienes que tener paciencia y tienes que saber que es poco a poco. Seas mujer, seas hombre, sea
Seas niño, seas joven, seas adolescente, seas adulto, seas viejo, sea quien sea. Porque el Señor le habla a quien sea. Yo soy joven y verdaderamente el hecho de que yo sea joven no significa de que el Señor solamente me hable a mí. Antes de haber nacido yo, existía lo profético. Antes de haber existido yo, ya habían personas, y existían profetas por todo el mundo profetizando. Ya habían personas ministrando. Ya habían personas terriblemente utilizadas por Dios para hacer cambios. Así que no se crea que por el hecho de que no, porque se ve que el varón no. Gracia y misericordia del Señor. Toda gloria y honra es para Él. Toda para Él. Pues bien, tienes que tener paciencia. Lo de, como se había repetido, el asunto de la paciencia tiene que ver mucho en juego, porque el Señor te va a comenzar a revelar y muchas veces eh, 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 la incertidumbre en lo que tiene que ver los jóvenes y adolescentes recae mucho, porque los jóvenes y adolescentes comienzan a titubear mucho en las cosas y comienzan a pensar en las cosas bastante. Y muchas veces no saben qué hacer con su vida. Lo digo porque a mí me ha pasado. He pasado por esa etapa en la cual no sabía qué hacer, no sabía qué pensar, decía una cosa, hacía otra, bipolarmente. Y gracias a Dios, eh, no, o sea, no digo que los adultos pasan por eso, todo el mundo pasa, pero hay cierta edad en la cual comienza de manera que, wow, más en lo que tiene que ver ya en la entrada de la pubertad. Y los niños ya cuando comienzan a tener entendimiento de las cosas, comienzan a preguntarse cosas, y comienzan a preguntarles cosas a mami, a papi, de qué es esto, de por qué lo otro, de por qué soy grande, de por qué nací moreno, de por qué nací blanco. Entonces, y ahí comenzaba la incertidumbre y ahí en ese momento en el cual comienza el joven, ya jovencito, a desarrollarse, pues comienza la incertidumbre. Y la incertidumbre va a recaer bastante en lo que tiene que ver el asunto de la paciencia. ¿Por qué? Porque de un momento a otro el Señor te va a revelar y cuando te revele tú vas a decir, wow, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Ay, lo voy a decir, ay, lo voy a hacer. Pero, ¿y si lo hago? ¿Y si lo hago y no funciona? O, ¿y si lo hago y no pasa nada? O, ¿y si lo hago y resulta ser de que realmente Dios no me habló? Pasa, pasa y me ha pasado. Por eso te lo digo, por eso te lo digo. Entonces hay que tener paciencia en ello. El Señor te va usando poco a poco. Cuando te pasen esos momentos de incertidumbre, ¿qué tienes que hacer? Ora. Busca en la palabra. Ojea la palabra. Leer la Biblia no es aburrida, dependiendo de cómo lo tomes, ¿sabes? A mí desde un inicio quizás no me fue aburrido, pero cada quien tiene una manera de interpretarla. Pero si ejemplo de eres una persona que te gusta la historia, ¿verdad? Leer libros de cuentos, fantasías o lo que sea. Imagínate la palabra, la Biblia como un cuento, un enorme y gran cuento de personas que hicieron hazañas, vencieron gigantes, hicieron descender fuego del cielo, caminaron sobre las aguas e inclusive vieron la gloria del Señor subir y bajar del cielo. Y si eres persona que te gustan las novelas, pues puedes mirarla como si fuera una novela, ¿no? Algo relatado, sea novela, sea revista, sea cómic, sea libro, sea eh, 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 lo que sea animación, sea muñequito, sea como sea. La palabra no es aburrida. Si le prestas atención, puede inclusive cambiar tu vida. Pero bueno,
para tratar de no alargar, ¿no? Para tratar de no alargarlo, porque se está hablando puntos importantes aquí. Porque el Señor quiere dar a entender esto, quiere dar a desglosar esto, porque hay personas que lo necesitan. Hay una necesidad, hay una necesidad. Los tiempos están cambiando, las cosas están avanzando. Y asimismo, como hay una necesidad, como hay un hambre y como una mortandad, como hay una ola de enfermedad, también hay una ola de personas necesitadas de una palabra del Señor. Necesitadas, Santo, de una palabra. Necesitadas, Santo es Dios, de lo que el Señor quiere darles a entender, de lo que ellos quieren saber, porque muchos están en incertidumbre ahora mismo en el mundo, no saben qué hacer. Muchos se les son revelados. Si lo tomamos por lo que fue dicho en Joel, de y en ese tiempo los jóvenes tendrán visiones, profetizarán, tendrán sueños, y no solamente jóvenes, niños, viejos, y fue manifestado, claro, lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Ahora no me, no me acuerdo bien, pero el punto es que esto es necesario hablarlo. Hay personas, y yo sé tú que me estás mirando, que quieres fluir en esto. Se te comenzó a activar por parte del Señor y lo estás buscando. Y a lo mejor tienes dudas, incertidumbre y quieres saber sobre esto y no sabes qué hacer o cómo hacerte. Pero Dios te manda a decir, busca. Mira lo que dice Mateo. El que toca la puerta se le abrirá. El que busca hallará. Vas a encontrar. Si estás buscando, pues encontraste. Enhorabuena, bienaventurado, porque el Señor te está hablando y te está hablando claro. Así que no vayas a pasar la vista gorda y acata lo que el Señor te está diciendo. Porque cosas grandes y hermosas vienen para tu vida, vienen para ti, para tu familia. ¿Quién sabe las cosas hermosas y maravillosas que el Señor quiere hacer contigo? Y si comienzas a prestarle atención y a darle de tu tiempo, créame que no para nada te vas a arrepentir. Créeme que te lo digo. Hermoso y maravilloso es el Señor. Entonces, ¿qué digo? Tener paciencia. El Señor te irá usando. Punto número 4. Calma. Está la paciencia, que es lo que te va a ayudar a tú mantenerte quieto. Y en ese tiempo en el cual tú se te está comenzando a activar, como el Señor te manda a leer la palabra, a orar. Y si sabes de alguien que esté en tu iglesia o de quien sea, que fluye sobre esto, adhiértele, pégatele, pregúntale cómo funciona, cómo es que pasa, qué es lo que haces, cómo es que comienzas a discernir de parte del Señor, cómo es que el Señor te hace discernir, cómo es que viene, cómo es que baja ese asunto. Pero ahora, claro, se han instruido la paciencia, serás refinado, serás perfilado, y en ese tiempo sabrás cuando el Señor te habla, cuando el Señor no te habla, porque sabrás discernir. El Señor te va a hacer discernir y te va a hacer saber cuando Él te habla. Haz esto. Bueno, sentí como que el Señor me está hablando ahora.
No sé si el Señor me está hablando ahora para hacer esto o no. Lo voy a hacer. Wow. Si lo haces y en realidad sale bien, resulta de que fue Dios. Claro, desde un principio el Señor te habla y depende, tienes que, claro, fluir. Pero si resulta bien, entonces Señor, dándote a entender de que fue el que te habló. Y por medio de eso que hiciste, sigue fluyendo poco a poco. Si vuelves a tener incertidumbre, lee la palabra, lee la Biblia. Si todavía tienes dudas, acércate a tu pastor, acércate a los líderes, acércate a alguien, perdón, que sepa sobre ese tema, que te pueda hablar sobre ello. O si puedes tener, si tienes la picardía de preguntarlo en algún estudio de la palabra, ¿no? Estudio bíblico, como le puedan llamar, dependiendo, pues pregunta cómo es que funciona, cómo es que pasa esto. Claro, cuando estén hablando del tema, porque no puede ser que estén hablando de caballo y vengas tú preguntando cuál es el burro. Para, ¿Me entienden? Los que saben sobre eso, o sea, saben, saben sobre esto. Me estoy dando a entender. Ser perfilado, ¿verdad? Ahora está la calma. Tienes que mantenerte calmado. O sea, yo sé de que de parte del Señor es importante que seas usado, que seas perfilado. Y en el momento en el cual comiences a hacer lo primero, o las primeras cosas, tú vas a decir, wow, pero ¿qué es esto? ¡Qué poderoso! ¡Wow, Dios mío! Y te vas a excitar. Y fácilmente puedes llegar a caer en emoción. Por eso tienes que tener cuidado. El punto número 4 es tener calma. Calma. Porque si no tienes calma, fácilmente te puede hablar una voz que no es de Dios. Y cuando comiences a fluir a través de esa voz, resulta de que comiences a errar. O peor, caer en adivinación. Tú que quieres fluir en lo profético o estás fluyendo o quieres perfilarte un poco más porque no está de más. ¿Eh? Buscar, preguntar, no está de más, está para aprender. El día de hoy, así que no tengas vergüenza con buscar o preguntar, que vergüenza no habrá para estar preguntando, créeme lo que te digo. Entonces, ¿qué te digo? Calma. Llegarán momentos, como se te había dicho, te excitarás, te exaltarás, querrás que el Señor te siga hablando. Cálmate en esos momentos. Me ha pasado momentos así en los cuales yo digo, wow, pero qué poderoso, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Padre, háblame. Y fácilmente, viene una voz, vete por ahí. Fácilmente voy por ahí y pasa un perro que me quiere ladrar. O me pasa algo desafortunado. O me pasa algo que no fue de parte del Señor. O inclusive, vuelvo y reitero, inclusive caer en adivinación. ¿Cómo en adivinación? Sí, hay personas, eh, 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 hay profetas que al día de hoy han caído en adivinación. O sea, han caído a tal punto, pero a tal punto, Dios mío, pero a tal punto que ya no saben discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchos, Dios libre y que el Señor hable y ten con misericordia. Aquí hablando se lo pido y se lo suplico por misericordia, de que los redireccione, porque eso en realidad da pena. No me gusta y no quiero que tú pases por eso. Ustedes, tú pases por eso,
Por eso el Señor te está haciendo evitar eso y te está hablando ahora. Así que tienes que tener calma, cálmate. Por más de que el Señor te habló y todo eso, no es que no es que se está poniendo lo de Dios por debajo, sino de que tienes que tratar de mantener eh, 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 tu nivel de cordura estable. Imagínate una balanza. Te puede pasar. Imagínate una balanza en esos momentos. O algo que te pueda estabilizar. O hablar de tú mismo. Hey, sí, está bien, Dios te habló. Tranquilo. Si quieres gozarte, gózate. Si quieres reírte, ríete. Son momentos necesarios, no te digo que no. Y muchas veces cuando uno se emociona, se le activa rápido. Wow, Dios me habló y esto y lo otro. Porque muchas veces son emociones que uno no puede controlar. Pero después de que tuviste la emoción, ahora cálmate y sigue buscando de Dios. Y ahora, número 5, ten fe. La fe es importante lo que tiene que ver lo profético, porque si comenzamos a buscar en la palabra, si comenzamos a buscar, Abraham obedeció a Dios. Y me voy más allá. Abraham, que era de Ur de los Caldeos, supuestamente era una persona que sabía sobre adivinación y todo esto. Pero fuera de eso, Abraham era una persona. Y un día escuchó una voz que no supo de dónde provino y mucho menos habían alguien a su lado cuando la voz se habló. ¿Y él qué hizo? Obedeció y siguió la voz. ¿Y por medio de qué fue? Por medio de la fe. Noé construyó el arca. ¿Pero qué sabía Noé sobre un arca? Él no sabía quizás que era un arca. Él no sabía quién le había hablado. Él no sabía que iba a venir un diluvio. Él no sabía que se iban a ahogar personas, que la tierra iba a ser limpiada. Él no sabía nada de eso, ni siquiera sabía de que era el propósito del Señor que lo había escogido, de que muchísimo antes de haber nacido ya había sido escogido para hacer esa obra, para hacer esa acción. Pero un día Dios le habló y le dijo, construye un arca, porque voy a limpiar la tierra, la voy a purificar. Y él sin haberlo hablado, a lo mejor sin tener los recursos, lo hizo y obedeció. Según no sé cuánto tiempo escatimo ahora, no sé, quizás 400 años, no sé cuántos años duró construyendo el arca, pero obedeció en fe construyendo el arca. Y a fin de cuentas, esa fe dio fruto, porque se vio de que aparte de que obedeció, o sea, fue justo porque obedeció, también se vio lo que sucedió. Vino la lluvia, inundó toda la tierra, obedeció por fe y gracias a él se salvaron miles de especies de animales y su familia, claro. Si no hubiera obedecido, quién sabe lo que hubiera pasado. Podemos ver también con Samuel, cuando se relata en la palabra de que Samuel estuvo en lo que tiene que ver el arca, perdón, en lo que tiene que ver el templo del Señor, escuchó una voz que le hablaba, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantaba, he aquí mi señor. Entonces, ¿qué pasó? Él fue a donde su señor, el señor le dijo, no, yo no te llamaba Samuel. Volvió y se acostó, otra vez la voz le hablaba, Samuel,
Samuel, Samuel. Se levantaba, he aquí mi señor. Volvió a su señor, le dijo que no. Otra vez le dijo, se volvió a dormir y otra vez el señor le mencionó. Para tratar no alargar el video, le mencionó otra vez, Samuel, Samuel. Y él se levantó y dijo, heme aquí mi señor. Fue a su señor y el señor le dijo que no. Pero entonces por parte del señor él entendió de que era Dios que le estaba hablando y él no sabía de que era la voz de Dios. Pero gracias a él supo que era la voz de Dios y al día de hoy se tiene como uno de los profetas más influyentes en la palabra, más usados por el Señor, porque inclusive él fue el cual el Señor utilizó para decirle a Saúl de que no se hiciera sacrificio ni nada, en el momento en el cual se fue, que inclusive Saúl desobedeció, se puede ver en la palabra, usted lo puede buscar en los libros de Samuel, si no mal me equivoco creo, sí. Y ese es el punto, entender, tener fe. Lo profético es por fe. Si te sucedieron cosas, hablo del ámbito de las personas que perdieron lo profético, no que perdieron, sino que ya no están fluyendo como antes. Oye, es por fe. Dios te puede estar dando a entender, mira las veces pasadas en las cuales yo te usaba. Analiza, determina cómo te hablaba yo, cómo tú reaccionabas, qué hacías y cómo era que funcionaba. Y entonces por medio de ello, busca esa misma voz, esa misma persona que te hablaba, que te usaba, el cual es el que te está dando a entender esto. Y por fe es que suceden las cosas. Por fe se levantan los paralíticos. El Señor les había prometido a los discípulos que iba a descender la promesa, el gran consolador, el Espíritu Santo, y que se quedaran en el aposento alto. Y por fe ellos se quedaron en el aposento alto, y por fe recibieron el Espíritu Santo. Y por esa misma fe también obraron en milagros. Se decía que la sombra de Pedro o de Pablo, bueno, eran de uno de los discípulos o de los discípulos, porque todos los discípulos hacían milagros. Al menos eso entiendo. Para corregir. Pues bien, eh, pues tampoco es que sepa de palabra, ¿no? Claro, leo la palabra y todo eso, pero es lo que no. Entonces, por fe ellos sanaban. Bueno, se relata la palabra en un momento en el cual había una persona al frente del templo. Era una persona pidiendo limosna y pasaron los discípulos. Entonces vieron al hombre que estaba pidiendo limosna y uno de ellos le dijo, hey, el hombre era cojo. Entonces él le cogió de la mano, le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, santo, Señor Jesús. Y ahí, de un momento a otro, el hombre saltó y cuando se incorporó, se fue con los discípulos. Más importante, dándole la gloria a Dios. El discípulo actuó por fe ahí. Entonces, esos son los puntos para entender. Y lo que el Señor quería dar a relatar, quería dar a hablar. E inclusive, esto no se tenía programado. Yo ni siquiera sabía de qué iba a hablar o de qué no iba a hablar y el Señor me utilizó. Mira qué tan poderoso es lo profético. Pero una cosa es también muy importante. Mira lo importante que es obedecer a Dios. Ciertamente en su palabra dice, no os preocupéis de qué habréis de decir, porque yo os haré en el momento necesario saber las cosas que tienen que hablar. Esos son para los que ya quieren moverse en ese ámbito.
bueno, salgo a la calle, voy a la iglesia, Padre, fluye, fluye, y se fluye. Y perdonen que estoy, pues, Dios mío, Padre, estoy un poco descubierto, desnudo. No tengo la costumbre de subir videos así. No me gusta para nada, ciertamente. Pero era importante, porque es que hay una necesidad. El Señor quería dar a entender estos puntos importantes a las personas, más importante, a las personas que no saben lo profético y quieren saber, y a lo mejor no han encontrado la persona o no han encontrado la fuente, no, la fuente correcta, por el cual le venga a desglosar el Señor lo que a través de muchos no han encontrado. Pero aquí estás, escuchando lo que el Señor te está diciendo a través, escuchando lo que te estoy diciendo, lo que del Señor bajó a mí para impartírtelo, porque es así. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero esto les haya servido de ayuda, que sé que les servirá de ayuda, porque no importa qué, yo sé que hay una necesidad y yo sé que mientras esté la necesidad, estará el hambre y la sed de parte del Señor, y estará el Señor para impartir de parte suya lo que se tenga en mente. Así que, bueno, estas son, creo, son las, Dios mío, la hora. Son las, déjame ver, las 3:33. Bueno, ahora, lee la palabra. Esos son los puntos. Número 1, orar. Número 2, leer la palabra, leer la Biblia. Si quieres leer cualquier otro libro, que te lleve a Dios, no que te aleje de Él, sino que te lleve a Él. Porque cuando buscas de Él, lo que está relacionado con Él tiene que llevarte a Él. Porque si te aleja, déjalo y lee la palabra, que es más importante. Número 3, Dios mío, se me olvidó. Número 3, calma. Perdón, paciencia, sí. Ya sabes, paciencia, como el Señor te va usando y te va a perdonar. Número 4, calma. Mantente calmado. Es un momento de gozo cuando el Señor te usa, gózate. Pero bájale, bájale a los humos. Es necesario. Calmado, puedes tener el gozo, puedes sentirte alegre, puedes sentirte feliz, no digo que no, pero mantente calmado. Y número 5, fe. Nada ocurre si no tienes fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice su palabra, porque aquel que tiene fe agrade a Dios. Así que Dios te bendiga. Espero y esto te haya servido de ayuda. Y nada, declaro bendiciones para tu vida y que el Señor te direccione, sea cual sea el camino. Si estás desviado en lo profético, declaro y pido al Señor de que en el nombre de Jesús así sea. Bueno, en oración. Amantísimo Padre que estás en la altura de los cielos, yo te doy gracias al día de hoy, Rey de Gloria, por lo que has hecho y sigues haciendo. Yo te pido perdón, te pedimos perdón si lo que sea que hemos hecho. Te pido, Rey de Gloria, por las personas que estén mirando este video. Yo declaro bendición sobre sus vidas y pido de que seas tú direccionándolas, que seas tú guiándolas, oh Rey de Gloria. Que como dicen los puntos, Rey de Gloria, tú les hagas orar, oh Rey de Gloria, para animarles.
tú les hagas leer la palabra para enriquecerles, tú les hagas tener paciencia para poder hacerlos crecer, tú les hagas tener calma para tener control de sí mismos y que lo que no es tuyo domine en ellos y tú les hagas tener fe para saber de que todo es posible aun siendo pequeño, porque si tu fe aún sea como un granito de mostaza, tú le dirás a este monte y a esta montaña, muévete, y le dirás a este sicomoro, arráncate, desarráigate en el mar, será posible. Así que yo te pido de que en el nombre de Jesús, aquellos rey de gloria, de, de los que están mirando, que se les quiere activar lo profético, Padre mío, seas tú activándose en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el poder rey de gloria tuyo. Bendito sea tu nombre. Los próximos días, ve en el nombre de Jesús. Aleluya. Un milagro para alguien que lo necesita. Así que tranquilo, que eso viene. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Shalom.